Es el año 1851. Los Estados Unidos se expanden hacia el oeste. La fiebre del oro envuelve a la nación, y las sombras de un conflicto inminente entre el norte y el sur se alargan con cada día que pasa. Pero en las colinas onduladas de las grandes montañas humeantes, otra oscuridad acecha tras las grandes columnas de la mansión Willow Creek, la finca de la familia Fairmont. La historia no comienza con los propios Fairmont, sino con una joven llamada Eleanor Webb, quien llegó a Willow Creek en el otoño de 1851, buscando empleo como criada. A los 20 años, sin familia de la que hablar y con pocas perspectivas, el puesto en la prestigiosa finca Fairmont parecía una bendición divina. Poco sabía que cruzar el umbral de esa imponente mansión la llevaría a una pesadilla generacional. Eleanor había conocido la adversidad desde temprana edad. Huérfana a los 12 años cuando la influenza se llevó a sus padres con pocos días de diferencia, fue criada por una sucesión de parientes reacios, cada uno pasándola al siguiente cuando la carga de otra boca que alimentar se volvía demasiado pesada. A los 16 años, trabajaba como lavandera en Knoxville, con las manos perpetuamente enrojecidas por el jabón cáustico y el agua hirviendo, y la espalda dolorida por horas inclinada sobre tinas humeantes. El anuncio de un puesto de criada en la mansión Willow Creek, con la promesa de un salario decente y aposentos privados, parecía casi demasiado bueno para ser verdad. Y de hecho, lo era. La mansión Willow Creek se alzaba en 3 pisos, con sus columnas blancas elevándose como centinelas silenciosos contra un fondo de robles y arces antiguos encendidos con los colores del otoño. La finca se extendía por 500 acres de tierras privilegiadas de Tennessee, con campos de algodón al oeste y un denso bosque al este. Era un lugar de contradicciones, opulento pero aislado, hermoso pero inquietante. Mientras el carruaje de Eleanor se acercaba por el sinuoso camino de grava, ella aferraba la carta de empleo en sus manos temblorosas. El puesto le había llegado a través de una conexión en su iglesia en Knoxville, y el salario ofrecido era lo suficientemente generoso como para hacerla dudar. ¿Por qué pagarían tan bien por una simple criada? Pero la desesperación tiene una manera de acallar tales preguntas. El conductor, un hombre local taciturno que apenas había pronunciado 2 palabras durante el viaje de 3 horas desde Knoxville, parecía cada vez más inquieto a medida que se acercaban a la mansión. «Es un lugar extraño este», murmuró, rompiendo finalmente su silencio cuando la mansión apareció a la vista a través de un hueco en los árboles antiguos. «La gente de por aquí no se aventura mucho en las tierras de los Fairmont después del anochecer. Dicen que el bosque tiene ojos». «Supersticiones sin sentido», respondió Eleanor con más convicción de la que sentía. «Es solo una gran casa con propietarios ricos». El conductor se encogió de hombros. «Quizá, pero la riqueza no explica por qué nadie que va a trabajar a Willow Creek parece irse. No vivo, al menos». Antes de que Eleanor pudiera exigir una aclaración de este comentario ominoso, habían llegado frente a la imponente entrada principal de la mansión, y una figura alta en atuendo formal descendía los escalones de mármol para recibirlos. El mayordomo que la recibió en la puerta era un hombre de aspecto severo llamado Thaddeus, con cabello gris ralo y ojos que nunca parecían parpadear. «Por fin ha llegado, señorita Webb», dijo, con una voz tan seca como las hojas de otoño. «El señor la ha estado esperando». Eleanor miró hacia su baúl, aún atado en la parte trasera del carruaje. «Mis pertenencias serán atendidas», interrumpió Thaddeus con un gesto despectivo. El conductor del carruaje, que ya estaba dando la vuelta a sus caballos con una prisa inusual, solo se detuvo lo suficiente para dejar caer su pequeño baúl sin ceremonias sobre la grava antes de azuzar a su equipo al trote, claramente ansioso por alejarse de Willow Creek antes de que el sol se pusiera más bajo en el cielo occidental. El amo de Willow Creek era Augustus Fairmont, un hombre cuya reputación lo precedía en toda la región. Magnate del algodón y, según rumores, el hombre más rico del este de Tennessee, Augustus había construido su fortuna a través de inversiones astutas y prácticas comerciales implacables. Susurros lo seguían sobre acuerdos hechos en las sombras y competidores que misteriosamente abandonaban sus empresas tras cruzarse con él. Pero en la sociedad educada,
Tales susurros permanecían solo como eso. Eleanor fue conducida a través del cavernoso vestíbulo de entrada de la mansión, sus pasos resonando en el suelo de mármol. Retratos al óleo de hombres y mujeres de rostro severo adornaban las paredes, sus ojos pareciendo seguir su progreso. Más tarde, aprendería que estos eran los antepasados Fairmont, que databan de la llegada de la familia desde Inglaterra a finales del siglo XVIII. «Atenderás principalmente a la señorita Cordelia», le informó Thaddeus, mientras subían la gran escalera, que se curvaba hacia arriba en una elegante espiral de caoba pulida. «La hija del señor requiere una asistente personal. Su criada anterior se fue de manera bastante abrupta». «¿Puedo preguntar por qué?», se aventuró a decir Eleanor, notando cómo los hombros del mayordomo se tensaban ante su pregunta. Thaddeus se detuvo en el descansillo, sus labios finos apretados en una línea sin sangre. «No es tu lugar hacer preguntas, señorita Webb. Solo servir». Su mirada, fría y evaluadora, la recorrió de pies a cabeza. «Harías bien en recordar que algunas curiosidades es mejor dejarlas insatisfechas». La reprimenda dolió, pero Eleanor guardó silencio. Ya estaba sintiendo que la mansión Willow Creek operaba bajo reglas muy diferentes a las de los establecimientos donde había trabajado antes. El mismo aire parecía más pesado aquí, cargado de expectativas no dichas y amenazas veladas. Mientras continuaban hacia el segundo piso, Eleanor no pudo evitar notar ciertas peculiaridades en la construcción de la mansión. Ventanas que deberían haber dado al exterior miraban en cambio a paredes ciegas. Los pasillos daban giros inesperados, a veces conduciendo a callejones sin salida o puertas que se abrían a caídas abruptas al piso inferior. Era como si el arquitecto hubiera diseñado deliberadamente la casa para confundir y desorientar a sus habitantes. «El ala este está estrictamente prohibida para los sirvientes», comentó Thaddeus casualmente mientras pasaban por un par de puertas dobles aseguradas con un candado de hierro elaborado. «Esos son los aposentos privados del señor y su estudio. Bajo ninguna circunstancia debes entrar en esa sección de la casa sin permiso expreso». «Entiendo», murmuró Eleanor, aunque sus ojos se detuvieron en las puertas. ¿Qué tipo de estudio requería una seguridad tan formidable? Las habitaciones de Cordelia Fairmont ocupaban toda el ala oeste del segundo piso, una suite de estancias más grande que toda la casa de huéspedes donde Eleanor había residido anteriormente. La chica estaba sentada en un asiento junto a la ventana cuando Eleanor entró, de espaldas, con la atención fija en las colinas lejanas. «Señorita Cordelia», anunció Thaddeus, «ha llegado su nueva doncella». Cuando Cordelia se volvió, Eleanor tuvo que reprimir un jadeo. La chica tenía quizás 16 o 17 años, con piel de porcelana y ojos de un azul tan pálido que parecían casi transparentes. Pero no fue su belleza etérea lo que sorprendió a Eleanor. Fue la vacuidad hueca en esa mirada, como si algo esencial hubiera sido despojado. «Déjanos, Thaddeus», dijo Cordelia con una voz suave pero autoritaria. Cuando el mayordomo se fue, cerrando la puerta tras de sí, Cordelia se acercó a Eleanor con pasos lentos y medidos. Sus movimientos recordaban a Eleanor una muñeca mecánica que había visto una vez en una vitrina en Knoxville. Precisos, pero de alguna manera antinaturales. «Me dijeron que tu nombre es Eleanor Webb». «Sí, señorita Cordelia». «¿Y te han explicado tus deberes?» «En términos generales, señorita. Seré tu asistente personal». Una sonrisa tocó los labios de Cordelia, aunque no llegó a sus ojos. «¿Mi asistente personal?» «Sí, así lo llaman». Se volvió, acercándose a un tocador ornamentado donde tomó un cepillo de pelo con respaldo de plata. «¿Sabes por qué fuiste seleccionada, Eleanor Webb?» «Supongo que por mis referencias, señorita». Cordelia rió entonces, un sonido como de vidrio rompiéndose. «¿Tus referencias, por supuesto? No porque no tengas familia. No porque nadie notaría si desaparecieras». Le entregó el cepillo a Eleanor. «Pronto aprenderás la verdadera naturaleza de tu posición. Por ahora, puedes cepillarme el cabello. 100 pasadas exactamente. Mi padre insiste en ello».
Esa primera noche en la mansión Willow Creek marcó el tono de la extraña nueva vida de Eleanor. El comportamiento de Cordelia alternaba entre períodos de formalidad rígida y momentos de casi histeria, cuando agarraba las manos de Eleanor y hablaba en susurros frenéticos sobre la ceremonia y lo que sucede en el ala este. Pero siempre que Eleanor intentaba indagar más, Cordelia se retiraba a una melancolía silenciosa, mirando por la ventana hacia la línea de árboles lejana, como contemplando una huida. El hogar de los Fairmont mantenía un horario peculiar. El desayuno se servía exactamente a las 7:08 cada mañana, aunque Cordelia a menudo tomaba su comida en sus aposentos, alegando enfermedad o fatiga. El almuerzo era un asunto solitario para cada miembro del hogar, con bandejas entregadas a sus respectivas ubicaciones. Solo la cena, servida exactamente a las 8:00 cada noche, reunía a la familia en el comedor formal con sus techos altísimos y una enorme lámpara de araña que proyectaba más sombras que luz. Augustus Fairmont mismo seguía siendo una figura esquiva durante la primera semana de Eleanor en la finca. Ella lo vislumbraba, una figura alta que avanzaba con propósito por un pasillo o una silueta en la biblioteca, inclinada sobre libros de contabilidad a la luz de una lámpara. El personal de la casa hablaba de él en voz baja. Sus conversaciones callaban cada vez que Eleanor se acercaba. La señora Bellamy, la cocinera, era quizás la más comunicativa, aunque incluso ella medía sus palabras con cuidado. «El señor se mantiene reservado», le dijo a Eleanor el tercer día mientras estaban en la cavernosa cocina con sus ollas de cobre y un enorme hogar. «Lo ha hecho desde que falleció la señora». «¿La madre de la señorita Cordelia?», preguntó Eleanor, aprovechando la oportunidad para saber más sobre la familia. La señora Bellamy asintió, sus manos regordetas ocupadas con la masa de pan que estaba amasando. «Falleció hace 16 años, justo después de que naciera la pequeña. Fiebre puerperal», dijeron, pero su voz se desvaneció, mirando alrededor como temiendo ser escuchada a pesar de la cocina vacía. «¿Aunque?», insistió Eleanor. La cocinera golpeó la masa con una fuerza inesperada. «Nada en absoluto. Solo cuídate alrededor del Señor, muchacha. No hagas preguntas que no te corresponde saber las respuestas». Y limpiándose las manos enharinadas en su delantal, añadió, «Y hagas lo que hagas, no andes vagando por la noche. Esta casa cambia después del anochecer». Tales advertencias crípticas solo intensificaron la curiosidad de Eleanor sobre sus nuevos empleadores. Durante sus escasas horas libres, exploraba tanto de la mansión como le estaba permitido, descubriendo características arquitectónicas extrañas que desafiaban cualquier explicación. Pasadizos ocultos detrás de estanterías, habitaciones que parecían más grandes por dentro que sus dimensiones externas deberían permitir, y ventanas que mostraban diferentes vistas dependiendo de la hora del día. Lo más perturbador era la galería de retratos en el primer piso, donde generaciones de Fairmont miraban hacia abajo con idénticas expresiones de fría superioridad. Eleanor notó un patrón curioso en el linaje familiar. Las mujeres se parecían notablemente entre sí, mientras que los hombres variaban más en su apariencia, y había lagunas, períodos en los que una generación parecía faltar en el arreglo cronológico de los retratos. No fue hasta su 8º día en Willow Creek que Eleanor finalmente conoció al amo de la casa cara a cara. Había sido enviada a entregar una carta a su estudio, una tarea normalmente reservada para Thaddeus, pero el mayordomo había sido llamado por otros asuntos. La puerta del estudio estaba entreabierta cuando llegó, y la voz de Augustus Fairmont se filtraba al pasillo. Parecía estar dictando correspondencia a su secretario, un hombre delgado y nervioso llamado Simmons, que parecía estar siempre al borde de dejar caer su pluma. «Informa al señor Caldwell que su oferta es completamente insuficiente. La propiedad adyacente al Pasto Norte vale el doble de lo que propone, y no seré aprovechado. Déjalo bien claro, Simmons». «Sí, señor Fairmont», llegó la temblorosa respuesta del secretario. «¿Debo mencionar también el asunto de los derechos de agua?» «Por supuesto. El arroyo atraviesa mi tierra, y cualquier uso de él aguas abajo requiere mi permiso. Él lo sabe, pero aparentemente necesita que se lo recuerden». Eleanor dudó.
Luego golpeó suavemente el marco de la puerta. «Adelante», vino la respuesta cortante. Augustus Fairmont estaba de espaldas a ella, frente a las grandes ventanas que daban a los terrenos frontales de la finca. Era más alto de lo que esperaba, con hombros anchos bajo su chaqueta impecablemente confeccionada. Cuando se volvió, Eleanor quedó impactada por sus rasgos, atractivos de una manera severa, con una mandíbula fuerte y ojos oscuros penetrantes que contrastaban marcadamente con la mirada pálida de su hija. «¿Quién eres?», exigió, aunque algo en su expresión sugería que ya lo sabía. «Eleanor Webb, señor, la nueva doncella de su hija. El señor Thaddeus me pidió que le entregara esta carta». Extendió el sobre, tratando de mantener la mano firme bajo su intenso escrutinio. Augustus la estudió por un largo momento antes de extender la mano para tomar el sobre. «Ah, sí, señorita Webb. Confío en que te estés instalando bien». «Sí, señor. Gracias». «¿Y mi hija? ¿Cómo la encuentras?». Eleanor dudó, insegura de la respuesta esperada. «La señorita Cordelia parece algo melancólica, señor». Una sombra cruzó el rostro de Augustus. «Mi hija siempre ha sido de disposición delicada. Su madre era igual». Se dirigió a su escritorio y colocó la carta encima de una pila de correspondencia. «Puedes irte, señorita Webb, pero sabe que seguiré tu progreso de cerca. Cordelia requiere cuidados muy especializados». Mientras Eleanor se giraba para irse, Augustus habló de nuevo. «Un momento, señorita Webb. Dime, ¿estás familiarizada con la historia de la familia Fairmont?». «No, señor. Me temo que no lo estoy». Una leve sonrisa curvó sus labios. «Los Fairmont han estado en Tennessee por 3 generaciones ahora. Mi abuelo, Ezequiel Fairmont, estableció esta finca en 1789. Era un hombre de visión y determinación inusual. Algunos lo llamaban loco, pero la locura y la grandeza a menudo van de la mano, ¿no es así?». «No sabría decir, señor». «No, supongo que no». Augustus se volvió hacia la ventana. «El linaje de los Fairmont es único, señorita Webb. Hacemos lo que debemos para preservarlo. ¿Recuerda eso?». La críptica conversación con Augustus dejó a Eleanor profundamente inquieta, una sensación que solo se intensificó en las semanas siguientes, a medida que se familiarizaba más con los ritmos y secretos de la mansión Willow Creek. El personal de la casa era pequeño para una finca de tal tamaño. Además de Thaddeus, solo estaban la cocinera, la señora Bellamy, 2 jardineros que rara vez entraban en la casa principal, y una ama de llaves de rostro severo llamada señora Winters. Ninguno había estado empleado en Willow Creek por menos de 15 años, y todos parecían ligados por un conocimiento tácito que se negaban a compartir. El deber principal de Eleanor era atender a Cordelia, lo que implicaba ayudarla con su aseo, arreglarle el cabello, seleccionar sus vestidos y proporcionarle compañía durante sus lecciones y horas de ocio. La educación de la chica era supervisada por una serie de tutores que venían a la mansión 3 veces por semana, un arreglo que Augustus insistía en mantener a pesar de su inconveniencia, ya que se negaba a enviar a su hija a una escuela externa. «Mi padre dice que el mundo exterior no me entendería», explicó Cordelia un día mientras Eleanor le arreglaba el cabello para la cena. «Que soy demasiado especial, demasiado valiosa para ser expuesta a la sociedad común». «¿Nunca sales de la finca?», preguntó Eleanor con cuidado, sujetando un rizo en su lugar. La imagen de Cordelia en el espejo sonrió tristemente. «Solo en ocasiones especiales. El festival de otoño en el pueblo. A veces los servicios de Navidad en la iglesia. Siempre con mi padre a mi lado. Siempre regresamos antes del anochecer». Tocó uno de los peines de plata en su cabello. «Estos eran de mi madre. Mi padre me da una de sus pertenencias cada año en mi cumpleaños. Dice que me parezco más a ella con cada día que pasa». Había algo en la forma en que lo dijo, un temblor de miedo bajo las palabras que hizo que las manos de Eleanor se detuvieran momentáneamente. «Debes extrañarla mucho. Nunca la conocí. Murió el día que nací». Los ojos pálidos de Cordelia encontraron los de Eleanor en el espejo.
pero a veces sueño con ella. Viene a mí con sangre en su camisón, llorando. Intenta advertirme sobre algo, pero nunca puedo entender sus palabras. Esos momentos de confidencia eran raros. Más a menudo, Cordelia se retraía detrás de un muro de formalidad o se perdía en pasatiempos peculiares. Coleccionaba mariposas muertas, clavándolas en tableros con precisión científica. Tocaba el pianoforte durante horas, repitiendo la misma melodía inquietante, hasta que los nervios de Elellaner estaban tensos, y mantenía un diario, escribiendo en él, con intensidad febril, cada noche antes de acostarse, usando un idioma de su propia invención compuesto por letras al revés y símbolos que no se parecían a nada que Elellaner hubiera visto antes. El comportamiento de Cordelia se volvió cada vez más errático a medida que octubre dio paso a noviembre. Algunos días apenas hablaba, moviéndose por sus aposentos como un fantasma, permitiendo que Elellaner la vistiera y le arreglara el cabello con la docilidad de una muñeca de porcelana. Otros días, estallaba en furia, arrojando cepillos y jarrones contra la pared, arrancándose el cabello hasta que Elellaner la contenía físicamente. «Se acerca», susurraba durante estos episodios, con los ojos salvajes y desenfocados. «El solsticio de invierno se aproxima y con él la ceremonia. Él me está preparando, como preparó a mi madre». Fue durante uno de esos episodios que Elellaner notó por primera vez las extrañas marcas en las muñecas de Cordelia, cicatrices finas y precisas que rodeaban cada brazo como brazaletes. Cuando se le preguntó al respecto, Cordelia se cerró por completo, negándose a hablar durante casi 2 días después. La atmósfera en Willow Creek se volvió más opresiva a medida que noviembre se acercaba a diciembre. Augustus comenzó a pasar más tiempo con su hija, encerrándose con ella en su estudio durante horas. Cordelia salía de estas reuniones pálida y temblorosa, rechazando comida y hablando solo en monosílabos. En una ocasión, Elellaner escuchó voces elevadas desde detrás de la puerta del estudio, el tono autoritario de Augustus y el tono más agudo de Cordelia, que parecía protestar antes de ser silenciada repentinamente. Cuando la chica regresó a sus aposentos después, había una marca roja en su mejilla en forma de huella de mano. «Te golpeó», dijo Elellaner, incapaz de contener su indignación. Cordelia tocó su mejilla con curiosidad desapegada, como si la herida perteneciera a otra persona. «Mi padre me disciplina por mi propio bien». Estaba cuestionando el orden natural de las cosas. «No hay nada natural en que un padre golpee a su hija». «No entiendes nuestras costumbres», respondió Cordelia, dándose la vuelta. «El legado de los Fairmont requiere ciertos sacrificios». La curiosidad y la preocupación de Elellaner la llevaron a explorar la mansión siempre que sus deberes se lo permitían. El ala este del tercer piso estaba estrictamente prohibida para la mayoría del personal de la casa, con sus puertas dobles siempre cerradas con llave. Solo Augustus, Thaddeus y ocasionalmente la señora Winters entraban en esas habitaciones. «¿Qué hay en el ala este?», preguntó Elellaner a la señora Bellamy una tarde mientras pelaban guisantes en la cocina. Las manos regordetas de la cocinera se detuvieron momentáneamente. «Nada que te concierna, muchacha», respondió, sin encontrar la mirada de Elellaner. «Y si valoras tu puesto aquí, o tu cuello, dejarás de hacer esas preguntas». Pero Elellaner no podía contenerse. El misterio del ala este, combinado con el deterioro del estado mental de Cordelia y la extraña atmósfera que impregnaba todo el hogar, despertó algo en ella que no podía ser silenciado. Comenzó a buscar oportunidades para aprender más sobre la historia de la familia Fairmont, revisando la extensa biblioteca de la mansión en busca de referencias cuando Augustus estaba fuera por negocios. La mayoría de los libros eran volúmenes estándar que uno esperaría en un hogar rico. Clásicos de la literatura, obras científicas, historias y textos teológicos. Pero en un gabinete cerrado, al que logró obtener la llave observando dónde la guardaba Thaddeus, descubrió una colección de tomos más antiguos, con encuadernaciones de cuero agrietadas y páginas cubiertas de lenguas que no podía descifrar. Sin embargo, un volumen estaba en inglés, un diario mantenido por Ezekiel Fairmont, el abuelo de Augustus,
y fundador de la finca. Las entradas eran esporádicas y a menudo crípticas, pero ciertos pasajes destacaban con una claridad perturbadora. 14 de septiembre de 1789. La construcción avanza según las especificaciones del texto antiguo. Las piedras de la fundación han sido colocadas en las alineaciones precisas para capturar las energías celestiales. Los trabajadores locales están suspicaces, especialmente tras el incidente con los terneros nacidos muertos, pero el dinero silencia la mayoría de las preocupaciones. 21 de diciembre de 1789. Esta noche marca la culminación del trabajo de mi vida. Rebeca está preparada, aunque entiende poco del verdadero significado de la ceremonia. El sacrificio ha sido seleccionado. Una chica cherokee capturada en el bosque. Su sangre consagrará el altar, y la unión que sigue plantará la semilla de la próxima generación. Si los textos son correctos, mi vida se extenderá por 30 años, y el hijo nacido esta noche llevará el poder en sus venas. 17 de junio de 1790. El vientre de Rebeca crece con nueva vida. Las señales son prometedoras. El niño se movió precisamente en el equinoccio de primavera, y las marcas de nacimiento en los hombros de Rebeca han comenzado a formar el patrón descrito en el grimorio. He administrado los tintes prescritos para asegurar que el niño sea hembra, como requiere el ritual. Un descendiente masculino sería inútil para nuestros propósitos. El Ellaner leyó estas entradas con creciente horror, luchando por comprender sus implicaciones. ¿Era posible que esta ceremonia que Cordelia temía involucrara algún tipo de sacrificio ritual? ¿Y qué era la unión que describía Ezekiel Fairmont? Su inquietud se profundizó cuando descubrió una Biblia familiar en la biblioteca, con sus páginas meticulosamente anotadas con nacimientos, matrimonios y muertes. El patrón que encontró allí confirmó sus peores sospechas. Ezekiel Fairmont había casado con su propia hija Rebeca cuando ella cumplió 16 años, una unión registrada en la Biblia, pero seguramente no en ningún registro eclesiástico oficial. Su hija, Constance, había sido igualmente casada con su padre al llegar a la mayoría de edad, y Cordelia, que ahora se acercaba a su 17º cumpleaños, parecía destinada al mismo destino. Tales arreglos no eran desconocidos en ciertas comunidades remotas o entre familias aisladas donde la locura y la depravación florecían sin control por parte de la sociedad. Pero los Fairmont no eran campesinos ignorantes. Eran educados, ricos, miembros respetados de la sociedad de Tennessee. ¿Cómo podían tales abominaciones haber continuado durante 3 generaciones sin ser expuestas? La respuesta, comprendió el Ellaner con un escalofrío, residía en el poder y el aislamiento de la familia. La mansión Willow Creek era un mundo en sí mismo, sus ocupantes ligados por secretos compartidos y quizás por miedo. El personal de la casa, leal a Augustus durante largos años, nunca traicionaría lo que sabía. Y si algún forastero alguna vez tropezaba con la verdad, había 500 acres de terreno salvaje alrededor de la finca donde un cuerpo nunca sería encontrado. Una noche, a finales de noviembre, cuando una feroz tormenta sacudía las ventanas de la mansión Willow Creek y el hogar se retiraba temprano, el Ellaner aprovechó su oportunidad. Había observado a Thaddeus recoger un anillo de llaves de un cajón en sus aposentos cada mañana y devolverlas cada noche. Con la casa dormida y el trueno enmascarando cualquier sonido de sus movimientos, se deslizó en la habitación del mayordomo y localizó el anillo de llaves. La tormenta había apagado varias de las lámparas de aceite que normalmente iluminaban los pasillos de la mansión, obligando a el Ellaner a navegar por los destellos intermitentes de relámpagos que surcaban el cielo. Cada trueno la hacía saltar, convencida de que había sido descubierta. Pero la tempestad resultó ser una bendición disfrazada, cubriendo el crujido de los tablones del suelo y el roce de la llave en la cerradura. Cuando finalmente llegó a las puertas dobles del ala este prohibida, con el corazón latiendo en su pecho, el Ellaner se abrió camino por los oscuros pasillos de la mansión, con una sola vela iluminando su camino. La gran escalera crujía bajo sus pies mientras ascendía al 3er piso,
y en 2 ocasiones se congeló ante sonidos que podrían haber sido pasos, pero que resultaron ser solo el asentamiento de la vieja casa. Las puertas dobles del ala este se alzaban ante ella, sus superficies talladas, representando escenas de la mitología clásica. Zeus y sus muchas conquistas. Se dio cuenta Eleyaner con un escalofrío. Le tomó 3 intentos encontrar la llave correcta, y cuando la cerradura finalmente giró con un clic pesado, casi perdió el valor por completo. Más allá de las puertas se extendía un largo pasillo bordeado de puertas. A diferencia del resto de la mansión, que estaba decorada con la máxima moda contemporánea, esta ala parecía congelada en el tiempo. El papel tapiz estaba descolorido, la alfombra gastada en algunos lugares, como si esta sección de la casa perteneciera a una era anterior. El aire se sentía diferente aquí, más pesado, con un olor subyacente que le recordaba a Eleyaner, la vez que visitó una facultad de medicina en Knoxville y observó la preservación de especímenes anatómicos. Metálico, químico, con una dulzura subyacente que se atrapaba en la garganta. Eleyaner probó la primera puerta a su derecha y encontró lo que parecía ser una guardería infantil, aunque claramente no había sido utilizada en muchos años. Un caballito de madera acumulaba polvo en una esquina, y una pequeña cama con sábanas amarillentas estaba contra la pared del fondo. Sin embargo, lo que le pareció extraño fueron los pesados anillos de hierro montados en los postes de la cama, con cadenas cuidadosamente enrolladas debajo del marco. En una pequeña mesa junto a la cama había un surtido de botellas de vidrio que contenían polvos y líquidos de varios colores. Las etiquetas adheridas a las botellas llevaban notas escritas a mano. Para terrores nocturnos, 3 gotas en leche tibia. Para asegurar la docilidad durante la preparación, 1 cucharadita cada 6 horas. En caso de resistencia, precaución. Puede causar parálisis temporal. La siguiente habitación contenía solo estanterías. Su contenido era diferente a cualquier biblioteca que Eleyaner hubiera visto. Tomos de aspecto antiguo, encuadernados en cuero agrietado, estaban junto a volúmenes más nuevos, con títulos en lenguas que no podía identificar. Un libro estaba abierto en un atril de lectura, con sus páginas cubiertas de extraños símbolos y diagramas del cuerpo humano, con especial atención al sistema reproductivo femenino. Notas al margen en diferentes manos, 3 guiones distintos que debían pertenecer a Ezequiel, su hijo y el propio Augustus, anotaban el texto con observaciones y refinamientos a los procedimientos descritos allí. Las adiciones más recientes, en lo que Eleyaner reconoció como la escritura precisa de Augustus, se referían repetidamente a ajustes para el temperamento de Cordelia y preparativos para comenzar en la luna nueva. Un armario en una esquina de esta habitación estaba sin cerrar, revelando un conjunto de instrumentos que combinaban los peores aspectos de herramientas quirúrgicas y dispositivos de tortura. Pinzas, espéculos, agujas de diversos grosores e ítems cuyo propósito Eleyaner no podía ni imaginar. Todos estaban meticulosamente limpios, dispuestos en bandejas forradas de terciopelo como si estuvieran preparados para su uso. Fue la tercera habitación la que detuvo la exploración de Eleyaner con horror. A diferencia de las otras, esta cámara estaba claramente en uso actual. Velas estaban listas en apliques a lo largo de las paredes, y un enorme altar de piedra dominaba el centro de la habitación. La superficie del altar estaba manchada de oscuro en algunos lugares, y grabadas en su lado había palabras en latín: sanguis et semen, vita, sangre y semilla, vida nueva. Alrededor del altar, un círculo había sido pintado en el suelo con lo que parecía inquietantemente sangre seca, con símbolos similares a los del libro posicionados en puntos cardinales. Cadenas con grilletes colgaban del techo directamente sobre el altar, su propósito inconfundible. Una mesa más pequeña cerca del altar contenía implementos rituales, una daga de plata con un mango tallado ornamentado, un cáliz de oro deslustrado, frascos de líquidos en varios tonos y un libro encuadernado en cuero que parecía ser una guía o guión para la ceremonia que Eleyaner había oído mencionar a Cordelia con tanto terror. Mientras un trueno sacudía los cimientos mismos de la casa, Eleyaner se obligó a acercarse a este libro
impulsada por la esperanza desesperada de que había malinterpretado todo lo que había visto hasta ahora. Tal vez esto era solo alguna práctica religiosa oscura, extraña, pero inofensiva. Las páginas disiparon cualquier ilusión reconfortante. En un lenguaje preciso y metódico, el texto delineaba un ritual a realizarse en el solsticio de invierno, que involucraba el sacrificio de un recipiente sin mácula para abrir el camino, seguido de la unión sagrada de padre e hija, para sellar el pacto y asegurar la continuación del linaje mejorado. Los diagramas mostraban el posicionamiento preciso de los participantes, las palabras a pronunciar y la secuencia de acciones a realizar. El nivel de detalle era tanto clínico como obsceno, dejando ninguna duda sobre la verdadera naturaleza de la ceremonia que esperaba a Cordelia en menos de un mes. Eleyaner retrocedió fuera de la habitación, con su vela temblando en su mano. Al girarse para huir, su luz cayó sobre un retrato colgado en la pared del pasillo, que había pasado por alto al entrar. Mostraba a una joven que tenía un sorprendente parecido con Cordelia. Los mismos ojos pálidos y rasgos delicados, aunque su ropa pertenecía a una era anterior, quizás los años 1820. Debajo del retrato, una pequeña placa decía: Constance Fairmont, amada esposa de Augustus Fairmont, 1819-1835. Con creciente horror, Eleyaner se dio cuenta de que la mujer del retrato no podía ser la esposa de Augustus en el sentido convencional. Tendría solo 16 años en el momento de su muerte, y Augustus mismo parecía estar en sus 40 ahora en 1851. A menos que... Las implicaciones golpearon a Eleyaner como una ola de agua helada. Constance no había sido la esposa de Augustus, sino su hija, así como él era tanto el padre de Cordelia como su prometido. El patrón establecido en el diario de Ezequiel y en la Biblia familiar no era algún arreglo metafórico, sino un ciclo literal de uniones incestuosas que persistían a través de 3 generaciones y ahora estaban a punto de continuar con Cordelia. El propósito: extender la vida, mejorar los linajes. Sugería una creencia en alguna forma de magia oscura o ciencia prohibida que usaba estas uniones antinaturales para alcanzar sus fines. Si tales creencias tenían alguna base en la realidad, parecía casi irrelevante frente al abuso muy real perpetrado contra las mujeres de la familia Fairmont. Un tablón crujió detrás de ella, y el Eleyaner se giró para encontrar a Thaddeus de pie al final del pasillo, con el rostro inexpresivo en la tenue luz. «Veo que has descubierto nuestra historia familiar, señorita Webb», dijo en voz baja. «Muy desafortunado para ti». El Eleyaner huyó, dejando caer tanto las llaves como la vela en su pánico. Corrió por el pasillo hacia las puertas dobles, pero Thaddeus se movió con sorprendente rapidez para un hombre de su edad, bloqueando su escape. Al girarse para buscar otra salida, un dolor agudo explotó en la base de su cráneo y la oscuridad la reclamó. Cuando el Eleyaner recuperó la conciencia, se encontró en una pequeña habitación sin ventanas que reconoció como una de las cámaras de almacenamiento en el sótano de la mansión. Sus manos y pies estaban atados, y un paño como mordaza le impedía gritar. Frente a ella, sentado en una silla de madera, estaba Augustus Fairmont. «Tenía grandes esperanzas en ti, señorita Webb», dijo, con una voz que transmitía un genuino pesar. «Mostraste tanta promesa, inteligente, observadora, cualidades que admiro, pero tu curiosidad ha resultado ser tu caída». Se inclinó hacia adelante, su rostro captando la luz de una sola lámpara de aceite. «Has visto lo suficiente para formular preguntas, pero no lo suficiente para entender. Tal vez te debo una explicación antes del final». Augustus se levantó y comenzó a pasear por los estrechos confines de la habitación del sótano, su alta figura proyectando sombras alargadas en las paredes de piedra. A pesar de su terror, el Eleyaner notó la fluidez de sus movimientos, la vitalidad que parecía estar en desacuerdo con un hombre de sus años. Su rostro, ahora que lo estudiaba más de cerca, mostraba menos arrugas de las que uno esperaría de un hombre en su 5ª década de vida. El legado de los Fairmont no comenzó con riqueza, sino con conocimiento. Mi abuelo, Ezequiel Fairmont, no era solo un pionero.
Era un erudito de lo oculto, un buscador de sabiduría prohibida. En Inglaterra, sus estudios lo habían puesto en el punto de mira de las autoridades, tanto seculares como religiosas, obligándolo a huir a las colonias americanas. La voz de Augustus tomó el tono de una conferencia, como si hubiera dado esta explicación antes, tal vez a Cordelia como parte de su preparación para lo que le esperaba. Aquí en la selva, descubrió algo notable, conocimiento antiguo preservado por ciertas tribus nativas, conocimiento que se alineaba con sus propios estudios europeos. La clave para una vida extendida, señorita Webb. No la inmortalidad, pero algo que se le acerca. Augustus hizo una pausa, estudiando la expresión de Eleanor. Veo la incredulidad en tus ojos. Comprensible, pero considera que mi abuelo vivió hasta los 93 años cuando la mayoría de los hombres de su generación perecieron en sus 50 o 60. Mi padre alcanzó los 87 y yo, a los 47, me dicen que tengo la constitución de un hombre de 30. Reanudó su paseo, sus botas golpeando el suelo de piedra con pasos precisos y medidos. El ritual requiere elementos específicos. El solsticio de invierno, cuando el velo entre mundos es más delgado. Un espacio sagrado que hemos mantenido en el ala este durante 3 generaciones. Y, lo más importante, un recipiente de la propia sangre del practicante, una hija que debe unirse con su progenitor en el momento del solsticio. El grito ahogado de repulsión de Eleanor solo hizo que Augustus sacudiera la cabeza con tristeza. Tus sensibilidades modernas nublan tu juicio, señorita Webb. A lo largo de la historia, las líneas de sangre reales se han mantenido a través de tales uniones. Los antiguos egipcios lo entendían. Ciertas casas nobles europeas lo practicaban en secreto. No es perversión, sino preservación. Su tono sugería que realmente creía en sus propias justificaciones, que había racionalizado tan completamente sus acciones que no veía nada monstruoso en ellas. Esto, quizás, era el aspecto más aterrador de Augustus Fairmont. No que fuera un hombre sin moral, sino que había construido un marco moral completo en el que el abuso de su hija no solo era aceptable, sino necesario y correcto. Ezequiel realizó el ritual con su hija, mi madre, en 1789, el año en que se estableció esta finca. Mi padre hizo lo mismo con su hija, mi esposa Constance, en 1834. Y ahora se acerca el momento para que continúe el ciclo con Cordelia. Augustus se arrodilló ante Eleanor, sus ojos brillando con fervor. El hijo nacido de tal unión lleva propiedades únicas, la descendencia femenina, y siempre es femenina. Hereda una vida extendida y se convierte en el recipiente para la próxima generación. El ritual debe repetirse cada 3ª generación para mantener su eficacia. Se puso de pie nuevamente, alisando el frente de su chaleco con atención meticulosa. Cordelia comprende su deber, aunque lucha con él, como lo hizo su madre, antes que ella. No es una carga fácil de llevar, pero es necesaria para la continuación de nuestra línea. La mente de Eleanor corría, buscando alguna manera de razonar con este hombre, que claramente había abandonado la razón hace mucho tiempo. Intentó comunicar con sus ojos lo que no podía decir a través de la mordaza, apelar a cualquier resto de amor paterno que aún pudiera existir en su corazón. Augustus pareció leer sus pensamientos. Piensas que soy un monstruo, un padre que dañaría a su hija. Pero no entiendes que estoy asegurando su futuro, su lugar en un linaje de poder que se remonta a siglos y se extenderá por siglos más. Con el tiempo, ella tomará a su propia hija como yo la he tomado a ella, y el ciclo continuará, ininterrumpido. La manera casual en que describía esta cadena perpetua de abuso hizo que el estómago de Eleanor se revolviera. Si no hubiera estado amordazada, habría vomitado de puro horror. Tú, señorita Webb, has forzado mi mano. Tenía la intención de que sirvieras como compañera de Cordelia después de la ceremonia, para ayudarla durante los difíciles meses de embarazo. Tu falta de conexiones familiares te hacía ideal.
Nadie que haga preguntas incómodas sobre tu paradero o la ascendencia del niño. Pero ahora, Augustus se dirigió hacia la puerta. Ten la seguridad de que tu sacrificio no será sin propósito. Hay rituales preparatorios que requieren sangre de vida. Contribuirás al legado de los Fairmont después de todo, señorita Webb, solo que no de la manera que originalmente había planeado. Con esas palabras escalofriantes, Augustus dejó a L. Jenner sola en la oscuridad del sótano, con la única lámpara de aceite parpadeando mientras la puerta se cerraba detrás de él. Durante 3 días, L. Jenner permaneció encarcelada en la habitación del sótano, recibiendo apenas suficiente agua y pan para mantenerla viva. Su único contacto humano venía en forma de breves visitas de Thaddeus, quien le quitaba la mordaza para permitirle comer, pero se negaba a hablarle o reconocer sus súplicas. Durante estas interminables horas de soledad, la mente de L. Jenner oscilaba entre el terror, la desesperación y, finalmente, una fría determinación. Si iba a morir en este lugar, no lo haría sin intentar salvar a Cordelia de los planes retorcidos de su padre. La chica podría estar demasiado adoctrinada para salvarse a sí misma, pero eso no absolvía a L. Jenner de la obligación moral de intentarlo. Probó sus ataduras repetidamente, buscando cualquier debilidad, cualquier oportunidad de escape. Las cuerdas estaban atadas profesionalmente, pero L. Jenner había pasado años lavando ropa, y sus manos, aunque delicadas en apariencia, poseían una fuerza sorprendente. Al trabajar sus muñecas hacia adelante y hacia atrás contra el cáñamo áspero, logró crear un poco de holgura. No lo suficiente para liberarse, pero suficiente para darle esperanza de que eventualmente podría ser posible. En lo que estimó que era la tarde del tercer día, la puerta del sótano se abrió para revelar no a Thaddeus, sino a la señora Winters, la ama de llaves. «Guarda silencio si quieres vivir», susurró la mujer mayor, moviéndose rápidamente para desatar las ataduras de L. Jenner. «No hay mucho tiempo. La casa está ocupada con los preparativos para la ceremonia de mañana por la noche». «¿Por qué me estás ayudando?», preguntó L. Jenner, frotando sus muñecas enrojecidas mientras las cuerdas caían. La piel estaba en carne viva y sangrando en algunos lugares, pero el dolor era trivial comparado con el alivio de la libertad. El rostro severo de la señora Winters mostró un momento de angustia. «Una vez, como tú, fui traída a esta casa por mi falta de conexiones. Sobreviví haciéndome indispensable, fingiendo ignorancia de lo que ocurre en el ala este. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados y ver a otra joven sacrificada. ¿Sabes lo que hacen? ¿Las ceremonias? Sé lo suficiente». La señora Winters presionó un pequeño cuchillo en la mano de L. Jenner. «Esto es todo lo que puedo darte. Hay un túnel de servicio que lleva desde la bodega de vinos hasta la cochera. Si puedes llegar allí sin ser vista, podrías escapar. ¿Y Cordelia? No puedo dejarla con ese destino». La expresión de la señora Winters se endureció. «La chica está más allá de la salvación. Ha sido preparada para esto toda su vida. Sálvate a ti misma, señorita Webb. Y si escapas, nunca hagas de lo que has visto aquí. La influencia de los Fairmont se extiende mucho más allá de estas paredes. Me casarían. Lo han hecho antes. La última chica que supo demasiado, Julia era su nombre, llegó hasta Nashville antes de que la encontraran. La trajeron de vuelta aquí. La ama de llaves se estremeció. Digamos que su fin no fue rápido, y Augustus usó su sufrimiento para reforzar la obediencia de Cordelia. Esta revelación solo fortaleció la determinación de L. Jenner. No me iré sin intentar salvarla. La señora Winters agarró el brazo de L. Jenner, sus dedos clavándose con sorprendente fuerza. Escúchame, muchacha. Mañana es el solsticio. Augustus ha estado preparando esta noche durante 17 años. Toda la casa está involucrada. Incluso aquellos como yo que hacen la vista gorda son cómplices. No puedes luchar contra esto sola. Entonces ayúdame. Seguramente no eres la única que ve el mal en lo que está sucediendo aquí». La ama de llaves soltó el brazo de L. Jenner, sus hombros cayendo en derrota. «No hay ayuda dentro de estas paredes. Y fuera.
¿Quién creería tales acusaciones contra el gran Augustus Fairmont? Tiene jueces en su bolsillo, ministros que cenan en su mesa, políticos que dependen de su apoyo financiero. Entonces iré a Knoxville, encontraré un periódico, haré la historia tan pública que no pueda ser ignorada. ¿Y crees que publicarán tal escándalo sin pruebas? La señora Winters sacudió la cabeza. La única evidencia está en el ala este, y Augustus quemaría esta mansión hasta los cimientos antes de permitir que las autoridades examinen esas habitaciones. El Eleanor agarró el cuchillo con más fuerza. Entonces, conseguiré pruebas antes de irme. Con la guía reacia de la señora Winters, el Eleanor navegó por el laberíntico sótano de la mansión Willow Creek, eventualmente localizando el estrecho túnel que ofrecía un camino hacia la libertad. Pero en lugar de seguirlo inmediatamente hacia la cochera, convenció a la señora Winters de llevarla de vuelta a una entrada lateral que le permitiría acceder a la casa principal. «Eres una tonta», siseó la ama de llaves. «Pero yo también fui joven una vez, y lo suficientemente tonta como para creer en la justicia». Presionó un anillo de llaves en la mano de Eleanor. «Estas abrirán la mayoría de las puertas de la casa. Si te atrapan, nunca te ayudé». Eleanor asintió, entendiendo que esto era toda la ayuda que podía esperar. «Gracias. No me agradezcas todavía. Es más probable que mueras en esta casa que salves a alguien». Con esas palabras de despedida, la señora Winters desapareció por el corredor de servicio, dejando a Eleanor sola con su desesperado plan. La mansión estaba inquietantemente silenciosa mientras Eleanor se deslizaba por sus oscuros pasillos. La mayoría de la casa se había retirado temprano, conservando su energía para la ceremonia de la noche siguiente. Incluso los crujidos y gemidos habituales de la vieja casa parecían silenciados, como si la propia estructura estuviera conteniendo el aliento en anticipación. Eleanor se dirigió primero a la biblioteca, localizando la Biblia familiar que había examinado antes. Arrancar las páginas que documentaban los matrimonios incestuosos proporcionaría al menos alguna evidencia, aunque difícilmente suficiente para convencer a los escépticos. Necesitaba más. El libro ritual del ala este, quizás, o alguna de la correspondencia que había vislumbrado en el estudio de Augustus que se refería a los preparativos en términos menos cautelosos. El estudio estaba cerrado, pero una de las llaves de la señora Winters encajaba en la puerta. Dentro, Eleanor encontró lo que buscaba: un cajón del escritorio que contenía cartas de Ezekiel Fairmont a su hijo, y más tarde del padre de Augustus a Augustus mismo, detallando los requisitos del ritual y transmitiendo las tradiciones retorcidas de la familia. Las metió en sus bolsillos, junto con un pequeño retrato en miniatura de Constance, que la identificaba explícitamente como hija y esposa de Augustus. La siguiente parte de su plan era la más peligrosa: regresar al ala este para recuperar el libro ritual. Las puertas dobles estaban cerradas con un mecanismo más complejo que los de los pisos inferiores, y ninguna de las llaves de la señora Winters parecía encajar. Mientras Eleanor estaba frustrada ante este obstáculo, una voz suave detrás de ella hizo que su sangre se helara. «Tengo la llave». Se giró lentamente para encontrar a Cordelia de pie en el pasillo, con una gran llave de hierro colgando de sus pálidos dedos. La chica estaba vestida con un camisón blanco, su cabello suelto alrededor de sus hombros, sus pies descalzos en el frío suelo. «Cordelia», susurró Eleanor, insegura de si esperar ayuda o traición de esta niña atormentada. «Escapaste». La voz de Cordelia no contenía ni acusación ni alivio, solo una declaración plana de un hecho. «Mi padre dijo que te habías ido. Me encerró en el sótano. Estoy intentando detener lo que va a pasar mañana por la noche». Eleanor dio un paso cauteloso hacia la chica. «Sé sobre la ceremonia, Cordelia. Sé lo que tu padre pretende hacerte». «Conmigo», corrigió Cordelia, su tono mecánico. «No conmigo, sino conmigo. Soy el recipiente, como lo fue mi madre antes que mí y su madre antes que ella. Eso es lo que te han dicho, pero está mal. Lo que están haciendo, lo que han hecho durante generaciones, no es solo inmoral, es criminal». Cordelia inclinó la cabeza, observando a Eleanor con esos inquietantes ojos pálidos.
¿Criminal? Tal vez según las leyes de los hombres, pero nosotros servimos leyes más antiguas, verdades más profundas. Levantó la llave. ¿Quieres esto? Sí. Necesito evidencia para mostrar a las autoridades, para detener este ciclo de una vez por todas. ¿Y crees que meros papeles lo lograrán? Palabras en una página. Una sonrisa tocó los labios de Cordelia, triste y sabia, más allá de sus años. Mi bisabuelo sobrevivió siendo denunciado como brujo en Inglaterra. Mi abuelo sobornó jueces y silenció acusadores. Mi padre ha construido una fortaleza de riqueza e influencia que ningún escándalo podría penetrar. A pesar de estas palabras desalentadoras, Cordelia dio un paso adelante y colocó la llave en la mano de Eleyaner. Pero te ayudaré a intentarlo porque estoy cansada, Eleyaner. Muy cansada. Juntas entraron en el ala prohibida, con Cordelia liderando el camino con la confianza de alguien que había estado allí muchas veces antes. En la cámara ritual, fue directamente al libro encuadernado en cuero en la mesa pequeña y se lo entregó a Eleyaner. Esto es lo que buscas. El Grimorio de los Fairmont, compilado por Ezequiel y ampliado por cada generación. Contiene no solo las instrucciones del ritual, sino las justificaciones filosóficas, los registros genealógicos, los resultados documentados de cada ceremonia. Eleyaner tomó el libro con manos temblorosas. ¿Por qué me estás ayudando? Dijiste tú misma que es poco probable que la exposición detenga a tu padre. Cordelia se acercó al altar, pasando sus dedos por su superficie manchada. Porque he visto lo que les sucede a los recipientes después de que han cumplido su propósito. Mi madre murió al darme a luz, pero antes de eso, soportó años de experimentos, intentos de mejorar las propiedades de su sangre para fortalecer la eficacia del ritual. Se volvió para enfrentar a Eleyaner, y por primera vez, una emoción genuina animó sus rasgos, no miedo ni tristeza, sino una furia fría e implacable. Llevan diarios, ¿sabes? Registros clínicos de cada procedimiento, cada refinamiento al proceso. Encontré el diario médico de mi madre cuando tenía 12 años. 273 tratamientos durante 7 años, cada uno documentado en la escritura precisa de mi padre. La degradación progresiva de su mente y cuerpo, notada con el desapego de un científico observando un espécimen de laboratorio. Eleyaner se sintió enferma. Y eso es lo que te espera después de mañana por la noche. Sí, hasta que haya producido una hija para continuar el ciclo. Luego, me vuelvo prescindible, un recipiente usado para ser descartado una vez cumplido mi propósito. La voz de Cordelia permaneció firme, aunque sus manos se habían cerrado en puños a sus lados. He sido preparada para aceptar este destino toda mi vida, pero en los últimos meses he comenzado a cuestionar si el legado de los Fairmont vale la pena preservar a tal costo. No lo vale, dijo Eleyaner con firmeza. Ningún legado vale el sufrimiento de mujeres inocentes a través de generaciones. Tal vez no. Cordelia se dirigió hacia la puerta. Toma lo que necesitas y vete. Me aseguraré de que nadie venga a esta ala antes de la mañana. Ven conmigo, instó Eleyaner, extendiendo su mano hacia la chica. Ambas podemos escapar de este lugar. Cordelia sacudió la cabeza lentamente. No hay escape para mí, Eleyaner. ¿No lo entiendes? Este es mi propósito, mi destino. No es destino, es abuso, insistió Eleyaner, dando un paso hacia ella. Tu padre, lo que planea hacer, es monstruoso. Mi padre hace lo que debe hacerse, respondió Cordelia mecánicamente, como si recitara palabras que había escuchado innumerables veces. El linaje de los Fairmont debe continuar. Soy el recipiente. Escúchate, esas no son tus palabras. Te han retorcido la mente desde la infancia para aceptar esta abominación. Por un momento, algo brilló en los ojos pálidos de Cordelia, una chispa de la chica que podría haber sido bajo otras circunstancias. Pero luego, su expresión se endureció. No sabes nada de nuestras costumbres, Eleyaner Webb, nada del poder que fluye por nuestras venas.
levantó su brazo señalando hacia la mansión. «Padre, está aquí. La prisionera está escapando». Eleanor no esperó a ver si su llamada había sido escuchada. Con una última mirada angustiada a Cordelia, tanto víctima como traidora, se lanzó a la oscuridad del bosque. Durante horas, Eleanor tropezó por la selva de Tennessee, guiada solo por las estrellas, y su desesperada necesidad de poner distancia entre ella y la mansión Willow Creek. Los documentos robados estaban asegurados dentro de su corpiño, su peso contra su piel, un recordatorio constante de su propósito. El cuchillo que le había dado la señora Winters permanecía aferrado en su mano, aunque no había encontrado nada más amenazante que ciervos sobresaltados y el ocasional mapache. Al amanecer, había llegado a un camino de tierra accidentado que esperaba que la llevara a la civilización. Su vestido estaba desgarrado, sus manos y rostro arañados por zarzas, pero el malestar físico palidecía en comparación con la urgencia de su misión. Cada momento que retrasaba era otro momento en que Cordelia permanecía bajo el poder de su padre, otro paso más cerca del solsticio de invierno y la ceremonia que la esperaba. Su salvación llegó en forma de un carro de buhonero que se dirigía hacia Knoxville. El buhonero, un hombre de rostro amable llamado Samuel Cooper, hizo pocas preguntas sobre su estado desaliñado, aceptando su apresurada explicación sobre huir de una situación laboral abusiva. No sería la primera vez que una familia de alta alcurnia maltrata a su servidumbre, comentó, ofreciéndole un lugar entre sus mercancías en la parte trasera del carro. «Descansa ahora, señorita. Llegaremos a Knoxville al anochecer». Mientras el carro avanzaba por el camino accidentado, Eleanor se permitió dormitar de manera intermitente, con los eventos de los últimos días repitiéndose en su mente en fragmentos desarticulados. El horror del ala este, las escalofriantes explicaciones de Augustus, la traición de Cordelia, todo girando en un caleidoscopio de pesadilla que no ofrecía descanso ni paz. Pero incluso mientras la distancia entre ella y Willow Creek crecía, Eleanor sabía que simplemente huir no era suficiente. El horror que había descubierto, un ciclo de abuso e incesto que abarcaba 3 generaciones, no podía permitirse que continuara. Sin embargo, ¿quién creería tales acusaciones contra el poderoso Augustus Fairmont? Y aunque lo hicieran, ¿podría la justicia perforar el escudo protector de riqueza e influencia que lo rodeaba? En Knoxville, el señor Cooper la dirigió a una modesta casa de huéspedes dirigida por una viuda llamada señora Abernathy, quien con una sola mirada al estado de Eleanor no hizo preguntas más allá de si podía pagar una semana de alojamiento por adelantado. Con la pequeña cantidad de dinero que había llevado consigo a Willow Creek, Eleanor aseguró un refugio temporal. Esa noche, agotada pero incapaz de dormir, Eleanor tomó una decisión. Si la justicia convencional estaba fuera de su alcance, encontraría otra manera de detener el ciclo de horror de los Fairmont. Con manos temblorosas, comenzó a escribir, documentando todo lo que había visto y aprendido durante su tiempo en la mansión Willow Creek. Para la mañana, había llenado 12 páginas con su cuidadosa escritura, creando un relato exhaustivo que nombraba nombres, citaba fechas y describía con detalle preciso los abusos que había presenciado y los mayores horrores planeados para el futuro de Cordelia. A este testimonio, adjuntó las páginas arrancadas de la Biblia familiar y varias de las cartas más condenatorias del estudio de Augustus. El libro ritual en sí lo mantuvo separado, insegura de si su contenido ayudaría a su causa o simplemente llevaría a las autoridades a descartarla como delirante. Hablar de vida extendida y linajes místicos sonaba como los desvaríos de una lunática incluso para sus propios oídos. Era mejor centrarse en los crímenes concretos, encarcelamiento, abuso y las relaciones incestuosas que, aunque difíciles de probar, al menos serían reconocidas como criminales por cualquier tribunal en la tierra. A la mañana siguiente, Eleanor se aventuró al pueblo y localizó las oficinas del Knoxville Gazette, un periódico de circulación modesta pero de reputación respetable. El editor, un señor Archibald Hayes,
Inicialmente la descartó como otra buscadora de sensaciones con un cuento inverosímil, pero algo en su actitud, o tal vez la naturaleza detallada de su relato, eventualmente lo convenció de al menos considerar su historia. «Estas son acusaciones graves, señorita Webb», dijo Hayes, quitándose las gafas para limpiarlas en su chaleco. «La familia Fairmont es poderosa, no solo en Tennessee, sino en todo el sur. Publicar algo como esto sin pruebas irrefutables sería imprudente». «Entiendo el riesgo, señor Hayes, pero mañana por la noche es el solsticio de invierno. Si no se hace nada, Cordelia Fairmont será sometida a una violación indescriptible, continuando un ciclo que ha persistido durante 3 generaciones». Hayes la estudió por un largo momento, sus ojos astutos evaluando su expresión sincera, los círculos oscuros bajo sus ojos, la cruda determinación en su voz. «No puedo publicar estas afirmaciones no sin corroboración». Pero dudó, luego continuó en voz más baja. «Tengo un amigo en la oficina del sheriff, un hombre de integridad. Podría hablar con él discretamente». «Por favor», instó el Elaner. «Incluso si no cree en toda la extensión de mis afirmaciones, tal vez pueda encontrar una razón para visitar la mansión Willow Creek mañana por la noche». «¿Con qué pretexto?» «Augustus Fairmont no es un hombre que abre sus puertas a visitantes no invitados, especialmente de las fuerzas del orden». El Elaner pensó rápidamente. «Evaluación de impuestos, inspección de tierras, cualquier negocio oficial que requiera acceso a la propiedad, pero que no levante sospechas de inmediato». Hayes asintió lentamente. «Hablaré con él hoy. Pero no hago promesas, señorita Webb, y sugiero que te mantengas oculta. Si los Fairmont realmente han enviado hombres a buscarte, sería mejor que no te encontraran fácilmente». El Elaner pasó un día y una noche tensos en la casa de huéspedes, sobresaltándose con cada sonido y mirando ansiosamente por las cortinas ante cualquier figura que pasara. Al mediodía del día del solsticio, no había tenido noticias de Hayes y temía que su prometida intervención no se materializara. Tomando el asunto en sus propias manos una vez más, el Elaner usó lo último de su dinero para alquilar un carruaje que la llevara de regreso hacia la mansión Willow Creek, no a la entrada principal, sino a un punto en el camino donde pudiera acercarse a la finca a través del bosque, como había huido. El conductor, un hombre malhumorado con un entrecejo perpetuo, claramente pensó que estaba loca por querer ser dejada al borde del bosque al acercarse la noche. «Es tu funeral, señorita», murmuró mientras ella descendía del carruaje. «Estos bosques no son seguros después del anochecer. Todo tipo de cosas merodeando por ahí». «Lo manejaré», respondió el Elaner con más confianza de la que sentía. Los bosques tenían pocos terrores para ella ahora en comparación con el monstruo humano que habitaba en la mansión más allá. El solsticio de invierno de 1851 cayó en una noche de claridad inusual, con estrellas brillando intensamente en un cielo sin nubes, y un frío cortante que penetraba incluso el pesado abrigo que el Elaner había pedido prestado a la señora Abernathy. Mientras se abría paso por el bosque que rodeaba Willow Creek, las luces distantes de la mansión guiaban su aproximación. La casa parecía inquietantemente silenciosa desde el exterior, con solo unas pocas lámparas encendidas en las ventanas del primer piso. Pero mientras el Elaner rodeaba hacia el ala este, vio lo que había esperado: el resplandor de muchas velas iluminando las ventanas del tercer piso, sugiriendo actividad en las habitaciones prohibidas que había descubierto días antes. Encontrando un árbol con ramas que se extendían cerca del balcón del segundo piso de las habitaciones de Cordelia, el Elaner comenzó a trepar. La corteza era áspera contra sus palmas, y 2 veces casi perdió el equilibrio en las ramas resbaladizas por la escarcha, pero la determinación la impulsó hacia arriba hasta que pudo alcanzar el estrecho espacio hasta la barandilla de hierro forjado del balcón. Para su sorpresa, las habitaciones de Cordelia estaban vacías, la cama aún hecha como si no hubiera sido utilizada ese día. El Elaner se movió con cautela a través de las estancias hacia el pasillo más allá, aguzando el oído ante cualquier sonido que pudiera delatar la presencia de sirvientes, o peor, del propio Augustus. Un cántico débil atrajo su atención hacia arriba. La ceremonia en el ala este ya había comenzado.
Moviendo con tanta velocidad como le permitía el sigilo, Eleanor subió por la escalera de servicio al tercer piso, con el pequeño cuchillo proporcionado por la señora Winters aferrado fuertemente en su mano. Las puertas dobles al ala este estaban abiertas, ya no requiriendo llaves para acceder a sus espacios prohibidos. El cántico se hizo más fuerte mientras Eleanor se acercaba a la habitación con el altar de piedra, ahora iluminada por docenas de velas que proyectaban grotescas sombras danzantes en las paredes. Augustus Fairmont estaba de pie frente al altar, vestido con una túnica negra bordada con los mismos extraños símbolos que Eleanor había visto en los libros y en el suelo. Thaddeus y la señora Bellamy lo flanqueaban, igualmente ataviados, con sus rostros ocultos por capuchas. En el altar mismo yacía Cordelia, con sus muñecas y tobillos atados por las cadenas que Eleanor había notado durante su exploración anterior. La chica estaba consciente pero parecía drogada, con los ojos entrecerrados y desenfocados. «Sangre de mi sangre, carne de mi carne», entonó Augustus, levantando una daga de plata sobre la forma postrada de su hija. En esta noche más larga, cuando la oscuridad reina suprema, renovamos el pacto de Ezekiel Fairmont, buscador de verdades ocultas. Eleanor sabía que solo tenía momentos para actuar antes de que el ritual progresara hacia su horrendo clímax. Pero mientras se preparaba para irrumpir en la habitación, un alboroto desde abajo detuvo su mano. Voces gritando, pasos pesados en la gran escalera, la inconfundible autoridad de las fuerzas del orden. «Augustus Fairmont, soy el sheriff Nathaniel Blackwood. Tenemos una orden para registrar estas instalaciones bajo sospecha de actividades ilegales». Hayes había cumplido después de todo. El sheriff y lo que sonaba como varios ayudantes estaban entrando en la mansión, atrayendo la atención de Augustus y sus cómplices. «Thaddeus, retrásalos», ordenó Augustus con la voz tensa de ira. «Señora Bellamy, asegura las escaleras traseras. Esta ceremonia se completará sin importar la interrupción». Mientras sus sirvientes se apresuraban a obedecer, Augustus se volvió hacia el altar, bajando la daga ceremonial hacia la garganta de Cordelia. La sangre debe fluir en la hora señalada. Si no podemos completar el ritual completo, al menos nos aseguraremos de que el ciclo pueda comenzar de nuevo en otra generación. Con horror, Eleanor se dio cuenta de que pretendía matar a su propia hija en lugar de permitir que su secreto fuera expuesto. Sin dudar más, irrumpió en la habitación, con el cuchillo de la señora Winters sostenido frente a ella. «¡Para!», gritó, con una voz más fuerte de lo que esperaba. «Se acabó, Augustus. Las autoridades están aquí. No habrá más ceremonias, no más víctimas». Augustus se giró para enfrentarla, con una expresión de genuino shock. «Tú. Debería haber sabido que regresarías para atormentarnos». Su sorpresa rápidamente dio paso a un cálculo frío. «No importa. Un sacrificio final completará lo que 3 generaciones han construido. El conocimiento sobrevivirá, incluso si esta iteración no lo hace». Se lanzó hacia Eleanor con una velocidad inesperada, la daga de plata cortando hacia ella. Apenas logró desviar el golpe con su propia hoja más pequeña, la fuerza del impacto haciéndola retroceder tambaleándose contra la pared. «No entiendes nada de lo que buscas destruir», siseó Augustus, avanzando hacia ella una vez más. «El legado de los Fairmont no es meramente riqueza o estatus, es un poder más allá de la comprensión mortal. Cada generación fortalece el linaje, acercándonos a la trascendencia». Eleanor fintó hacia la izquierda, luego se lanzó a la derecha, intentando rodearlo hacia el altar donde yacía Cordelia. «Es locura, Augustus. Generaciones de abuso disfrazadas de propósito místico». «¿Locura? ¿Es locura una vida extendida? ¿Es locura el poder sobre la vida y la muerte misma?», señaló hacia un armario contra la pared lejana. «En ese cofre hay documentos que datan de 1680. El abuelo de mi abuelo en Inglaterra, quien descubrió los primeros fragmentos de este conocimiento. Durante casi 2 siglos, la línea de los Fairmont ha cultivado lo que los hombres menores llamarían imposible.
El sonido de lucha resonó desde abajo. Thaddeus, aparentemente encontrando resistencia de parte del sheriff y sus hombres. Augustus miró hacia la puerta, su momento de distracción dando a Eleyaner la apertura que necesitaba. Se lanzó hacia adelante, no hacia Augustus, sino hacia el altar, bajando su cuchillo sobre las cadenas que ataban la muñeca derecha de Cordelia. El metal oxidado se partió más fácilmente de lo que había esperado, provocando una maldición de Augustus al darse cuenta de su intención. Mientras él se precipitaba hacia ella, Eleyaner logró liberar la segunda muñeca de Cordelia antes de que la alcanzara, su daga cortando a través de su hombro en una línea ardiente de dolor. «Cordelia, corre», jadeó Eleyaner, tambaleándose bajo la fuerza del ataque de Augustus. Pero Cordelia permaneció inmóvil en el altar, con los ojos ahora completamente abiertos, pero vacíos, como si su mente se hubiera retirado a un lugar inalcanzable. «No huirá», dijo Augustus con sombría satisfacción. «Ha sido preparada desde su nacimiento para esta noche. Las hierbas en su tela han vuelto dócil y una vida de condicionamiento asegura su obediencia». Eleyaner retrocedió, aferrando su hombro sangrante, buscando desesperadamente alguna ventaja. Su mirada cayó sobre el círculo de símbolos pintados en el suelo alrededor del altar, el foco del ritual de Augustus. Con una inspiración repentina, se dejó caer de rodillas y comenzó a raspar los símbolos pintados con su cuchillo, desfigurando los patrones cuidadosamente dibujados. «¡No!», rugió Augustus, con un miedo genuino en su voz por primera vez. «El círculo debe permanecer intacto». La agarró por el cabello, tirándola hacia atrás con tal fuerza que su cabeza golpeó el suelo de piedra, enviando estrellas explotando por su visión. A través de la neblina del dolor, Eleyaner vio a Augustus arrastrándola hacia el altar, con su intención clara. Ella sería el sacrificio, si Cordelia no podía cumplir su papel. Con lo último de su fuerza, clavó su pequeña hoja hacia arriba, enterrándola hasta la empuñadura en el muslo de Augustus. Él aulló de agonía, soltándola para agarrar su pierna herida. La sangre fluía entre sus dedos, oscura y abundante, manchando el suelo y el círculo roto de símbolos. «Sangre en el solsticio», jadeó Augustus, su rostro contorsionado por el dolor y un triunfo desesperado. «El ritual aún puede salvarse». Pero incluso mientras hablaba, la puerta de la cámara se abrió de golpe para revelar al sheriff Blackwood y 3 ayudantes, con sus revólveres desenfundados y expresiones de incredulidad en sus rostros al tomar la escena ante ellos. El altar, los símbolos, el hombre sangrando en túnicas ceremoniales, y las 2 jóvenes, una atada y drogada, la otra herida, pero desafiante. «Dios santo», respiró el sheriff. Hayes habló de prácticas antinaturales. Pero esto... Augustus Fairmont se enderezó tanto como su pierna herida le permitió, recuperando su porte aristocrático incluso en la derrota. «Sheriff Blackwood, confío en que tenga una orden válida para esta intrusión en una observancia religiosa privada». «¿Observancia religiosa?», repitió Blackwood incrédulamente. «Señor Fairmont, veo evidencia de secuestro, encarcelamiento y lo que parece ser un intento de asesinato, sin mencionar». Su mirada se movió hacia Cordelia, aún yaciendo pasiva en el altar. «Otros crímenes demasiado horrendos para nombrar». «Ves lo que tu comprensión limitada te permite ver», respondió Augustus, su voz recuperando su suavidad habitual, a pesar del dolor que debía estar experimentando. «El legado de los Fairmont abarca siglos y continentes. Esta breve interrupción es insignificante en el tapiz más amplio». «Sea como sea», dijo el sheriff, asintiendo a sus ayudantes, «explicarás tus observancias religiosas a un juez». Mientras los ayudantes se movían para sujetar a Augustus y liberar a Cordelia de sus ataduras restantes, Eleyaner sintió una extraña vibración bajo sus pies, un temblor que parecía emanar de los propios cimientos de la mansión Willow Creek. «¿Qué está pasando?»,
exigió el sheriff Blackwood mientras los candelabros caían y el polvo de yeso caía del techo. Augustus Fairmont sonrió, una expresión escalofriante de satisfacción a pesar de sus circunstancias. La sangre ha sido derramada. La hora es correcta. El círculo está roto, sí, pero algo de poder permanece. La casa misma fue construida sobre una base de sacrificio. Sabe lo que se le debe. Con creciente horror, el Ellaner se dio cuenta de que los temblores se intensificaban. La antigua mansión gemía como una cosa viva en dolor o hambre. Las grietas aparecieron en las paredes de la cámara ritual, extendiéndose con una velocidad antinatural como venas bajo la piel. «Tenemos que irnos», instó, luchando por ponerse de pie y moviéndose hacia Cordelia, que permanecía inmóvil en el altar, a pesar de estar liberada de sus ataduras. Ahora toda la estructura se está volviendo inestable. El sheriff Blackwood dudó solo brevemente antes de asentir a sus hombres. «Saquen a todos rápidamente». El Ellaner deslizó su brazo alrededor de la cintura de Cordelia, ayudando a la chica drogada a ponerse de pie. «Vamos, Cordelia. Tenemos que irnos». Los ojos de Cordelia se enfocaron brevemente en el rostro de el Ellaner. «Demasiado tarde», susurró. «La casa tiene hambre. Tendrá su sacrificio». Mientras la medio llevaban, medio arrastraban hacia la salida, Augustus no hizo ningún intento de resistir a sus captores, sus ojos fijos en el Ellaner, con una inquietante combinación de odio y respeto. «Piensas que esto termina aquí», dijo suavemente mientras pasaban, «pero el legado de los Fairmont perdurará. La sangre llama a la sangre a través de generaciones y siglos. Lo que se ha puesto en marcha no puede detenerse tan fácilmente». La evacuación de la mansión Willow Creek procedió con creciente urgencia a medida que los temblores empeoraban, con secciones de techo colapsando y muebles deslizándose por suelos inclinados. Para cuando alcanzaron la relativa seguridad del césped frontal, el ala este del tercer piso estaba visiblemente